Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a estas conversaciones. Hoy, días después del terremoto que volvió a afectar a Colombia, que volvió a tocar específicamente a una zona que yo quiero mucho, a mi zona donde nací, donde crecí, el eje cafetero, pero también a los departamentos de Chocó y del Valle del Cauca. A ellos, toda la gente de Armenia, de Pereira, de Manizales, de Quibdó, de Cali, un fuerte abrazo en estos momentos, como también a los de los otros 12 municipios del Quindío, 42 del Valle, 31 del Chocó, 14 de Risaralda, 27 de Caldas. Muchos de ellos, unos con más, otros con menos afectaciones, pero a todos ellos toda la solidaridad y un fuerte abrazo en estas conversaciones que hemos tenido acá. Hoy pues es con uno de los protagonistas de la reconstrucción del eje cafetero justamente hace 27 años, que es el doctor Everardo Murillo, a quien me complace saludar, me complace tenerlo por acá. Bienvenido a esta conversación, doctor Everardo Murillo, que fue gerente de la reconstrucción del eje cafetero, el FOREC, el Fondo para la Reconstrucción del Eje Cafetero, pero que usted ha tenido oportunidad de prestar sus servicios, doctor Everardo, en muchas otras tragedias, recientemente en La Guaira, en Venezuela, también en la tragedia de Córdoba a inicio de año, en Colombia humanitaria con el presidente Santos, así que esa vasta experiencia que usted tiene, pues va a ser muy interesante tenerla para escucharlo estos minutos. Bienvenido. Gracias, Ricardo, por la invitación. Gracias mucho estar contigo en este momento. Bueno, quiero empezar preguntándole, bueno, ¿cómo está su familia? Usted tiene familia ya en el eje cafetero, ¿no? Toda mi familia está en Armenia, ¿Y cómo mis están hermanos, después mi de la madre, tragedia? y el susto todavía tienen porque realmente fue más fuerte que el de hace 27 años. Mm. Pero tuvieron daños como todo mundo de mampostería, vidrios, pero realmente felices porque no hubo muerto como consecuencia de ese terremoto. Solo hubo uno, pero por una señora, por un movimiento de tierra que se le vino cerca de una finca. Pero Sí. no hubo realmente un milagro, como milagro todo el Quindío. Entonces, gracias por la pregunta, muy bien y con el chaleco puesto para ayudar en esta emergencia. Eso le veo, que tiene el chaleco puesto del Forec, que era el loguito ese del café con la ficha como de rompecabezas, de esas épocas que recordamos muchos del Forec hace 27 años. Pero quiero empezar preguntándole, para que ya nos metamos en un ratico a hablar de fondo de Forec, pero ¿cómo ha visto estas primeras horas, estos primeros días de respuesta de los ciudadanos, del gobierno frente a esta tragedia que, si se quiere, es un poco más grande de la de hace 27 años por los 5 departamentos que están involucrados? Sí, claro, en extensión, en impacto ante el país, no en la dimensión, digamos, de los daños, la magnitud es distinta, pero el impacto ante el país sí es el mismo. Esto Mm. congela, paraliza un gobierno que llevaba apenas la primera hora que estaba el vicepresidente sentando en su oficina a las 6 de la mañana y el presidente llegando, pues les cogió esto improvisto. Pero siempre le toca a un gobierno, siempre. Lo Mm. que pasa es que les toca a los 15 días, a los 20 días. Para este le tocó a la primera hora. Los ciudadanos, mira, el principal activo que tiene una sociedad es ese que estamos viendo por televisión y las redes. Sí. Toda esa gente a una sacando un pedazo de ladrillo, sin pensar si esa remoción de escombros hace daño a él, a los que están ahí, si van a morir ellos también en eso. No sabemos si son los vecinos, no sabemos si es la familia, no sabemos absolutamente si hay gente que pasaba por ahí. Ese es el activo más hermoso que tiene un mundo humanitario. Yo estos días he recordado que el sol, con sol se escribe solidaridad, y el sol sale todos los días, es por eso, aunque uno no lo vea, la capacidad de dar calor en un momento tan crítico como es. Mm. Me preguntas por el gobierno, a pesar de eso, yo he celebrado mucho que el presidente, los ministros, el vicepresidente, la esposa del presidente y del vicepresidente están en terreno. Ahí mismo se fueron. ¿Y por qué lo celebro? Porque junto a esas personas que están haciendo esa recolección de escombros mientras llegan los expertos, con el alcalde y gobernador en cada regiones, lo hemos visto todos, son los únicos que pueden garantizar decisiones en ese momento de vida. Cómo se recuperan vidas rápidos tomando decisiones de recursos, tomando decisiones de política, tomando decisiones de orden y autoridad. Eso es muy importante. Luego, creo que en las primeras horas y hasta ahora he visto que las decisiones han sido correctas y los mensajes han sido realmente correctos, más allá de las cosas que se pueden ajustar. Esta semana le quisiera preguntar básicamente por su opinión, cómo lo ha leído desde la barrera por ahora.
Una de las controversias que ha habido alrededor de la respuesta del gobierno es ese tema de las ayudas. Unos dicen, ¿por qué no está recibiendo ayudas internacionales? Que es que está recibiendo solo de unos países. ¿Ha sido un error de entrada o de primiparada o lo que sea esa actitud del gobierno de recibir o de limitar la ayuda de rescatistas sobre todo? Pues mira, lo que pasa, yo no tengo todavía una opinión como analista, ¿cierto? No la Sí. tengo porque no he tenido tiempo, Ricardo. Pero simplemente lo veo así, mira. Hace 27 años no existían las redes sociales. Apenas tenía penetración de Internet. Mm. No había celular. Lo que había era el run run de aquellos que no creían en nada de lo que está pasando. Eso no ha cambiado. El run run y los que no creen en nada de lo que está sucediendo, acompañado con la velocidad de la comunicación. Sí, Entonces, aquí lo principal que se pierde es la verdad. Y el rumor se convirtió, que es mentira, en la verdad absoluta. Entonces, empezar a navegar qué fue lo que pasó, quién dijo, quién no dijo, es una complejidad que pasa en ese momento y pasan otros. Mira, perdóname el ejemplo, pero es que es bueno sí. ponerlo. Yo estoy en La Guaira, son 2,5 millones de toneladas de residuos que tienen que recoger. Estuve al mes, no había nada en las calles, recogen los escombros en las calles. Han recogido hasta ahora 500.000 toneladas, falta el resto. Y, Pero es un avance hacer eso en un mes, por favor. Entonces, en esto pasa lo mismo. Eh, hay una complejidad que es lejana a la gente. La gente simplemente lo que ve lo va diciendo. No conoce, digamos, lo que hay detrás de un sistema de estos, que hay que decidir previamente para que un país envíe ayuda humanitaria o envíe grupos de rescate. sí. Es muy importante, Ricardo, recordar eso. Hay por lo menos 8 ítems en la emergencia que toca eh, atender. Mm. Estamos todos respondiendo a la emergencia. Lo que la gente está viendo ahora es la ayuda alimentaria, un alojamiento, un grupo de rescate, pero escombros, ayudas no monetarias, sistema de salud, sistema de telecomunicaciones, sistema de acompañamiento social. Entonces, cualquier ítem de esos que existe en la metodología de emergencias, ninguno de ellos se puede poner en dimensiones de interpretaciones ideológicas. Todos están allí. Y en esos primeros respondientes son los alcaldes, los gobernadores. Ahí hay un sistema local muy fuerte. Lo que pasa es que esto sobrepasa por el miedo, por los recursos. Y entonces el gobierno nacional, en la medida que va viendo, va siendo corresponsal donde tengo que poner capacidades. Y va viendo. Colombia tiene todo, todo para poder responder ante una emergencia. Otra es la capacidad y al tiempo y la velocidad. Eso Mm. sí, La Guaira. La Guaira fueron 900 edificios, Ricardo. Cada Impresionante. dueño del edificio, cada dueño, cada núcleo de familias de eso quieren que ahí exista una máquina. Cada uno quería que hubiera un grupo de rescate. Todos quieren tener un grupo de rescate ahí porque salva vidas, salvar vidas. Y la gente no se mueve de ahí porque además creen que pasan la primera semana y quieren que alguien levante porque tienen la esperanza de que ya hay vida. Pasa el tiempo y no se mueven porque quieren levantar todo para encontrar sus cadáveres. Lo más justo del mundo. Entonces, la capacidad de atender esto en tiempos y en los momentos y todo esto es una complejidad porque ningún país tiene todo el tiempo dependiendo de lo que te decía al principio, del impacto que tiene. Entonces, termino diciéndote, lo que yo entiendo es que Colombia tiene un grupo élite enorme de grupo de rescate. Sí. Si eso lo sobrepasa, tendrán que buscar ayudas de otro momento. Colombia tiene una capacidad enorme de movilización de ayuda humanitaria, de ayuda alimentaria, enorme. Si eso sobrepasa, refiero a los primeros días. Esto al principio, Ricardo, se va disminuyendo. Es decir, todo el activo ciudadano que tú vas viendo hoy, donaciones, las empresas, eso se va reduciendo. Claro. Eso además es una cosa de todo. ¿Entra quién? El gobierno entra, con el apoyo alimentario nutricional que requiere cada familia. Entonces empieza la donación a resolverse, que es todo el tema de donaciones de la gente, de las empresas y organizaciones, y entra el gobierno. Y ese entrar al gobierno tiene las condiciones de poner ese soporte en el tiempo. Luego, me parece que con esta explicación yo no quiero Sí. evadir el tema, sino que no tengo una mirada todavía crítica para poder aportar. Sí, y usted ya me estaba como introduciendo un poco, doctor Everardo, a esos momentos después de la tragedia. ¿Cuál es ese paso a paso? ¿Cuál es ese paso a paso después de las 72 horas, que es lo que escuchaba uno decir de esas horas claves
para el momento de atender la tragedia, de rescatar vidas. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué es lo que vamos a empezar a ver durante estas próximas semanas? Sí, la emergencia, dependiendo del impacto, la magnitud de los daños que todavía se están haciendo, Mm, en términos de metodología que tiene esto, hay una metodología universal. Los ítems que yo te acabo de decir de una emergencia son universales, no solamente en Colombia, y así los procesos. Entonces se considera que una emergencia puede durar entre 2 a 3 meses. sí, En el eje cafetero hace 27 años duró un año por la magnitud. Entonces pueda que para Cali sea un año, pero para Pereira en 6 meses o para Manizales un mes. En ver eso que yo te estoy contando, esos ítems. Pero la gente cree, y aquí es muy importante tu observación y tu pregunta para decir pedagógicamente, esto que te digo no quiere decir que la etapa siguiente arranque dentro de un año, 6 meses o un mes. Es al tiempo. Se claro. llama la recuperación. Recuperación arranca el tiempo. Ahora te explico qué consiste. Sí, Pero al mismo tiempo arranca la otra, la reconstrucción. La reconstrucción, que es donde se meten todas las cosas para reconstruir. Entonces, eso es un plan. Eso es una metodología universal, Ricardo. mm, ¿Y quién la hace? Técnicos que empiezan a abordar el tema en esos PMU. Este es el primer mandato. Para llegar a ese PMU y convertirlo en un plan, finalmente, que es lo que hay, es lo invisible que la gente no ve. Lo primero que hay que hacer al tiempo, lo que está pasando ahora, voy a explicarlo de manera pedagógica. sí, Es como cuando tú vas a un hospital y te piden la cédula para registrarte. Ese es el registro de damnificado. Ya lo están haciendo en todas partes seguramente. No hay sí. que esperar 2 meses, un registro. ¿Quién quedó damnificado? Esa familia en este edificio, quién vivía, ¿Qué es el de censo? estas casas, quiénes son. Todo eso queda en ese registro. Mm, Con ese registro ya se conoce quiénes son los damnificados. Pero cuando esto esté avanzando, una semana, 2 semanas, a medida que esto va calmándose, empieza un proceso con ese registro a hacer una evaluación de daños, que es como cuando tú llegas entonces al hospital, te registras y esperas que te hagan el triaje. Te llaman, ¿no? Y uno va y le hacen el triaje y hay una persona que le dice, le toma las medidas, el pulso, y lo pone en categoría uno, 2 o no 3 sé, dependiendo de la urgencia. y siéntase. Y uno se Mm, sienta y lo llaman. Cuando uno entra, se llama la evaluación de daños. ¿Qué le pasó a la casa? Si tenía vacas, si tenía negocio, qué impacto tuvo. Eso es una evaluación. Y esa información se la entrega a un sector, al sector agrícola, sector vivienda, sector salud, que es donde uno va donde el médico después. Eso, lo que te quiero decir es que todo eso es paralelo, todos son metodologías invisibles a la gente. Y en eso es que hoy debe estar ya todo ese mecanismo funcionando. Unos más lentos, otros no, dependiendo del nivel de impacto que eso tiene. claro. Porque por ahora todo el mundo concentrado a salvar vidas, pero hay gente de todas maneras preparándose para esto. Entonces, eso es Eso, lo que hay que hacer. esa es parte de la recuperación, la que usted me dice. Esto, todo es al tiempo. Sí. Todo lo que te digo es, la emergencia, hay una respuesta que es la que estamos viendo. Mm, Al tiempo se está pensando en la recuperación, al tiempo pensando en la reconstrucción, todo es al tiempo. Pero en esa cadena, el tubo que conecta todas esas etapas es la identificación de la familia y la evaluación de daños. sí. En cualquier etapa de ese se requiere. Yo quisiera que usted me hiciera una comparación de lo que ha visto hasta ahora, o bueno, lo que percibimos de la tragedia del lunes. ¿En qué se le parece a la del 99 y en qué no? ¿Qué similitudes y qué diferencias hay, por lo menos en lo que hemos conocido hasta hoy? Pues mira, se derrumbaron, en el caso del Quindío, barrios completos. Sí. En el caso hoy del Quindío, no se derrumbó nada. Nada se ha caído derrumbado. No formamos parte de la historia de esa conversación en Colombia. ¿Hay daños? Claro que hay daños. ¿Se están esperando evaluaciones para ver si un edificio se tiene que ajustar? Sí, señor. Mm, ¿Hay que hacer reparaciones menores? También. Pero no estamos como Cali o Pereira y Manizales. Esa es una gran diferencia. ¿Qué se logró hacer? En esa época, nosotros en el FOREP invertimos muchos recursos para que lo que se estaba construyendo a nivel de vivienda y edificaciones públicas tuviera la ley de sismoresistencia. En esa época sí. no existía eso. ¿Y para qué es eso? Para salvar vidas. Eso es un buen ejemplo. Primera cosa distinta es esa. La segunda es que
En términos de comunicación, hace 27 años no existían las redes, ni el internet, ni celulares. Ahora hay una cosa increíble que la gente va a tener control de cada cosa que sucede. Tienes dos hechos. Qué distinto es. Hace 27 años habían procesos de construcción con tecnologías de esa época. Ahora, 27 años después, China, por ejemplo, hace hospitales en una semana. Mm. La capacidad de hacer ingeniería y obras es muy rápida. ¿Cuál es la diferencia ahora? Que nos falta de esa época y acá, la ingeniería social. ¿Qué consiste eso, Ricardo? Se cae un edificio, se limpian los escombros, Mm. se lloran a sus muertos, se reúnen los 10 vecinos familiares, los dueños de cada apartamento. El primero dice, yo tengo para hacer mi primer piso. El segundo dice, yo no tengo plata para hacer nada. ¿Qué se hace ahí? Es ingeniería social de Mm. acompañar un proceso, no solamente de pérdida de bienes, su casa, lo que había por dentro, el dolor de volver a recuperar eso, la pérdida afectiva de los bienes, más la pérdida de sus familias, y además volver a construir. De estratos 3 y 4 va a ser esto. Y esto no es un ejemplo, es verdad. Lo que va a suceder en Colombia, necesitamos tener una política pública para ayudar a los estratos 3 y 4, que son familias que lo perdieron. Aquí no se cayeron casas ni barrios completos. Se han caído casas, se han reparado casas, pero un barrio se desplomó. Seguramente le chocó, el tema es mucho más complejo y hay que llegar mucho más rápido. Sí. Ahí te nombro algunas. Claro, porque usted lo plantea muy, muy cierto. Hay unos casos muy puntuales, sobre todo lo que hemos visto en Pereira, en Manizales, esas caídas de edificios. Bueno, en Cali, que es el ejemplo de la Torre de Limonar, que es un edificio justamente, y ahí hay que ver cómo va a ser esa conversación de cómo lo van a reconstruir, que es la siguiente etapa. Entonces, doctor Everardo, quiero que entonces nos profundicemos hacia ese pasado, hacia cómo funcionó el FOREC, exactamente cómo era esa idea de llegar a gerenciar un fondo para la reconstrucción del eje cafetero, que eso era el FOREC, cómo participaba el gobierno, cómo participaban los privados, y eso se puede replicar tal cual para 2026. Mira, 27 años después, Mm. todavía cuento esa experiencia que es tu pregunta. Recién llegó La Guaira y eso es lo que estaba transfiriendo como parte de la historia. Tu pregunta es muy importante. Hace 27 años no existían fondos para atender desastres. Sí. Lo hacían los entes públicos tradicionalmente con su manera de actuar tradicional. Pero en ese momento el presidente Pastrana y todo su gobierno, específicamente el director nacional de planeación de la época, Jaime Ruiz, y Luis Carlos Villegas, que era el presidente del gremio de los industriales, Sí. decidieron que era un momento de hacerlo distinto. ¿Cómo se hace una recuperación de una zona tan importante para la economía de Colombia como el eje cafetero? Imagínate eso. ¿Cómo se hace? Rápido, al lado de la gente, para que sea transparente y entre todos. Imagínate, eso ahorita uno lo ve muy bien. Es Mm. muy normal hablar de eso. Hace 27 años, ¿qué significaba el concepto de participación social y comunitaria? Eso era muy lejano. Si en ese momento recordarás tú, se hacían casas, los gobiernos, y le decían a la gente, va a separar esa casa, yo se la doy, se la regalo. Y la gente iba y no le preguntaban si le gustaba o si le quedaba lejos. Claro, si había servicios a los lados, nada. Imagínate. Y nosotros construimos ahí como un ejemplo de eso, una vitrina inmobiliaria para que la gente escogiera su casa y su vida donde quería hacer. Entonces el fondo tenía esos principios, era un ente público, no era un Mm. ente privado, un ente público, presidido por el señor presidente, con un consejo directivo que estaban los empresarios y estaban delegados de los ministerios y de los gobernadores. Esa es la junta directiva. Y tenía un gerente, no tenía más cargos públicos, uno solo, que era yo. Sí. Parte del proceso era porque muchas entidades se crean y nunca se acaban. Y aquí necesitábamos realmente terminarlo. Entonces, con ese principio, ya por dentro, con los recursos públicos que se le incluyeron a ese fondo, recuerda que ahí nació el 2 por mil para Sí. poder financiar este proceso y créditos del Banco Mundial, se definió ahora cómo lo hacemos distinto. Entonces, primero, como fue un impacto tan fuerte, no podemos desplegar para problemas específicos programas generales. Mm. No, tenemos que tener programas específicos para problemas específicos. Es una cosa muy importante que la gente no observa. Entonces, decidimos la zona. Armenia la dimos en 14 zonas, más los otros municipios. Cada uno se nombró un gerente. Pero ¿quién era el gerente?
una organización social, una organización social que no sabía de eso, pero por lo menos tenía en su misión y su experiencia un trato con comunidad. ¿De esa misma zona específicamente? Como no habían esta en toda la zona, trajimos del resto del país. Sí, Ya empezó el primer debate, pero si esto es nuestro, ¿por qué llegan otros de otras partes? claro, claro. Tengo que explicar a la gente porque es que la cédula es colombiana, no dice cédula de cafetero. Eso formó parte del aprendizaje. Y esas organizaciones sociales, que son llamadas ONGs, por Mm, ejemplo, se llamaban en esa época Antioquia Presente. sí. Es una empresa muy poderosa de la época, fundación empresarial social dedicada a esto en Antioquia, de todos los empresarios, para recuperar los desastres de Antioquia. Han hecho después de eso muchísimas cosas. Te vaya, entonces, ese era mi gerente. Ese gerente lo que hacía ya esa organización era recoger a todos los damnificados, hacer el censo, que en ese momento no existía un registro, que ya te expliqué, no existía. Nació esa experiencia. Y con ese registro, empezar a mirar qué daños había. Con los daños, priorizar por todos los sectores y la comunidad iba viendo, sí, este proyecto, este proyecto. Una vez tenían ese plan, se llamó Plan de Acción Zonal, que tenía las etapas que yo te digo, que se hizo en emergencia, que se hace en recuperación y en reconstrucción, que es un documento. Y se le llamó PAS, Plan de Acción Zonal. Y Llevaba al eso, Consejo Directivo y el sí. Consejo Directivo le aprobaba los recursos. Pero esos, usted ya me estaba mencionando los muchos debates que seguramente habrían tenido. Uno de esos era pues el Consejo Regional o que vinieran de otras regiones del país. Pero otro que no sé cómo se vaya a resolver ahora en Colombia es la actuación de los privados. ¿Ustedes cómo resolvieron esa discusión de decir esta zona de Tebaida en el Quindío o esta zona en el norte del Porque valle la hicimos con el construye banco, un hicimos con privado? el BID, hicimos con el BID unos temas de referencia, hicimos una convocatoria. Sí. ¿Qué organizaciones sociales, empresariales o sociales sola de grandes presencia institucional podrían estar presentes? Y por ejemplo, Calarcá. ¿A Sí, quién seleccionamos de Calarcá? Al gerente, ¿sabes quién era en esa época, Ricardo? ¿quién? El reciente terminado ministro de Hacienda, Germán Ávila. ¿Sí? ¿Estaba ahí? Penavip fue parte del proceso. Era la Federación Nacional de Vivienda Popular que creó el M19 cuando se metieron. Allá estuvieron, nos ayudaron muchísimo. Y Te ellos explico estaban en ya. Calarcá. Ellos fueron mis gerentes en Calarcá. Mm, ¿Quiénes fueron en Córdoba? El Partido Comunista, con una fundación que tenían. Y me tocó retirarlos porque estaban haciendo mal un proceso técnicamente y les dije, no pueden seguir. Las universidades, la Fundación Solidaridad por Colombia, Pero a ver, grandes personajes. una duda. Estas fundaciones, pues claramente no son constructoras, ¿no? Estas Claro, fundaciones contrataban, buscaban a correcto. a las Entonces, constructoras. solamente eran gerentes, Sí, no construían ellos. No, ellos lo que tienen que hacer es los principios del FOREC, cómo los plasmaban en el plan de acción y el plan de acción se convertía en proyectos. sí. Una vez estaba todo eso en los proyectos, el gobierno, mi junta, le ponía los recursos. ¿Con qué contrataba la gerencia de FENAVIT? No con los procedimientos de ellos, no. Era con procedimientos del Banco Mundial. La gente a veces cree, Unos pliegos la como gente a el veces Instituto. cree que cuando el régimen es excepcional, que en el caso del FORE era seccional todo, o sea, no contratan todos con los regímenes públicos tradicionales y para hacerlo más rápido, creen que uno puede hacer lo que le da la gana. No, no, no. Hay una manera también de contratar. Y entonces, todo era por licitación, por convocatoria, todo tenía que entrar a participar. Claro. Y No cuando era el había, dedo. correcto, y por ejemplo, si de la Federación de Popular de Vivienda que presidía Germán Ávila, el exministro de Hacienda, imagínate la sorpresa que la gente le da a eso cuando dice, no puedo creer, si en la junta de ellos, es una organización independiente, había alguna empresa que quería participar en estos procesos privados o de licitaciones, se tenía que retirar, no podían participar, no Claro. tenían ningún privilegio de nada. Ahí había un impedimento, claramente. Correcto. Bueno, y usted me estaba hablando ahorita, me estaba mencionando los estratos 3 y 4 que van a ser seguramente muy afectados, que están siendo muy afectados Mm. en esta emergencia. En ese momento, y estamos hablando de todo esto para ver cómo se puede replicar, cómo se puede, qué aprendizaje se pueden tener para este año. Hace 27 años, ¿cómo se distribuían las ayudas? Es decir, si hay una víctima, un damnificado de estrato 4 o incluso de estrato 5, vamos a ponerlo en esos términos también, personas Muy bien, de muy altos recursos, está muy bien dicho. el Estado
debe también subsidiarle el arreglo de su vivienda, en qué porcentaje. Ustedes decían, si es estrato uno se le financia el 100, si es 3 es progresivo. ¿Cómo se estipulaban esas ayudas? Excelente tu pregunta, porque ese problema de ahora. Mm, En ese momento encontramos el damnificado. Ya te expliqué qué es el damnificado. sí. Pero existe otro concepto, el afectado. Tú y yo vivimos en un edificio. Se nos cayó el edificio. Mm, Somos damnificados. Pero al frente no le pasó nada de una casa, por fortuna. Ese al frente, que es tu primo, se llama afectado. ¿Por qué fue afectado? Porque el terremoto le cambió la condición de vida. La claro. tienda se cayó, no puedo ir a comprar. Se cayeron la luz, no tengo luz. Pasaron los carros y tumbaron que no estaban preparados para coger escombros y la calle no puedo sacar mi carro. Cayeron escombros a mi lado y no puedo sacar mi carro. El afectado en ese momento hay una parálisis de la sociedad. Mm, Esa mezcla entre los dos en el tiempo, cuando llega ayuda humanitaria, las donaciones de todo el mundo, Ricardo, en el caso del Forex, decíamos, entréguele a todo el mundo porque todo el mundo tiene necesidad. No hay manera de decir usted tiene derecho o usted no tiene derecho. Entregue que eso igual necesitamos que la gente tenga algo porque está todo cerrado. No hay tiendas donde comprar. Hoy ya hay más facilidad de ver eso. Sin embargo, existe afectado y identificado. Entonces te decía, en la medida que yo tenga información de quién es damnificado y quién es afectado, van haciendo la responsabilidad de políticas públicas y de recursos públicos. Las prioridades para los damnificados y no para los afectados. Este afectado se le va minimizando su apoyo y va creciendo el damnificado. Esos damnificados, en el Quindío, aprendimos una palabra, dos palabras, que tú lo pones en tu pregunta. sí. Se llaman pobres vergonzantes, Ricardo. Mm, Tú y yo somos de estratos medios, no somos de estrato pobreza, gracias a Dios. Nosotros no sabemos qué es vivir un alojamiento temporal, claro. qué es irnos a una carpa, qué es ir a pedir que nos den un apoyo alimentario. Tuvimos que construir un programa de ir a buscarlos y darles un apoyo alimentario, ayudarles a que vivieran en otros lados y pagar nosotros porque no podían cómo vivir. Y cuando fueron edificios, pusimos recursos públicos para ayudarles fuertemente a financiar con subsidio la tasa de interés para créditos. Es muy importante observar que en este momento se va a requerir una fuerte vinculación de política pública como experiencia para ir contándote eso. Creo Sí, que aquí hay elementos y creo que van a ser muy útiles porque el presidente Abelardo ya habló de crear un fondo que le va a llamar Fondo Milagro. sí. Y ese fondo pues tiene toda esa experiencia que le va a servir mucho, hacerlo rápido, eficiente, pero hay Ese lo fondo novedoso. milagro, que pena lo interrumpo ahí, ya que lo menciona, ¿ese fondo milagro usted lo equipara a lo que era el Forec o lo que ha leído es una idea Sí, en diferente? términos legales va a ser algo parecido, en términos Sí, de la capacidad legal de hacerlo. ¿Qué significa eso para que la comunidad se entienda? Para que el presidente pueda hacer eso, primero tiene que decretar una emergencia económica y social. sí, Es un sí, sí. decreto especial, que significa que da como consecuencia de la incapacidad del alcalde, del gobernador de actuar por una crisis tan grande, él debe actuar. Pero para poder hacerlo con medidas excepcionales y hacerlo muy rápido y de una innovación, crea un decreto de emergencia que lo firman todos los Los ministros, ministros. sí. Y en eso tiene 30, 60 días para él ser el legislador. En vez de ir al Congreso, legisla él. Todo es en función de tiempo. ¿Cómo hacemos para reducir tiempo? Porque estamos actuando en crisis, no en desarrollo. Si esto fuera normal, tendría que ir al Congreso y ir a presentar las leyes. Claro, y el Como debate no y hay lo que se tiempo, alargue y todo. con ese tiempo es exactamente el principio de por qué un fondo seccional. Crean el fondo legalmente, le llaman Fondo Milagro y ahí empieza. ¿Cuál es la misión? Tiene normas excepcionales, las van a tener. Puede contratar rápidamente, todo eso lo va a tener. Pero ahí tiene que ponerle otros ingredientes. Ya hay experiencia de eso. Desde Colombia, desde el FORE, luego pasamos a Colombia Humanitaria, luego pasamos al COVID. Hay muchos decretos de esos que hay normas excepcionales, los pueden coger ahí, impuestos y demás. Y ahí crean una estructura. El presidente va a crear una estructura, no sabemos cuál es. Una junta directiva, un director, habrá que ver. Y Mm. ahí ellos ya con esa creación tienen la capacidad de decir cómo lo van a abordar. Y, Entonces, hay muchos elementos así. sí, y usted ya estaba mencionando que es mi otra pregunta, que aquí vamos resolviendo una a una de las preguntas, cómo es, cómo se organiza, cómo se financia, es la otra pregunta.
El Forex se financió por un impuesto que todos los colombianos pagaron en ese momento, que era el 2 por mil, que se fue transformando al 3, 4 por mil, con otros fines, pero esa es la historia de ese impuesto, el 2 por mil. ¿Cómo debería financiar en estos momentos que tenemos una situación fiscal apretada en Colombia? ¿Cómo se podría financiar ese fondo? Todas las fuentes las van a tener que revisar, todas. Un nuevo impuesto, Mm, más crédito, negociar un crédito internacional más alto. Mira, todas las fuentes las van a tener que, porque esto, el presidente tiene que salir de esto rápidamente en términos de decidir cómo es. ¿Por qué? Porque si no, se le acaba el plan de gobierno con esto. claro. No puede arrancar. El problema más grande, Ricardo, de un gobierno cuando se enfrenta a esto es que paraliza el desarrollo. Claro, él tiene un Si freno de no, mano en este momento. entonces tiene que soltarlo para que alguien se ocupe y él se dedique al país. Mm, El FOREC, en esa época, por esa decisión que te estoy comentando, un dato importante, nos dieron un premio, premio Sasakawa, precisamente por el efecto de hacerlo rápido pensando en todas las condiciones de ordenamiento territorial que no existían, sí. nivel de ciberresistencia que no existía, y que eso ayudaba para que el futuro, el desarrollo no tuviera que limitarse. Mm. Esto paraliza al gobierno. Entonces el gobierno tiene que ver en todas sus fuentes cómo lo tiene que hacer. Y eso también tiene que definir su modelo de gobernanza, que es lo que estamos hablando. ¿Cómo quiere que opere? ¿Con qué junta? ¿Cómo lo hace? ¿Y con qué fuentes de financiamiento? Y es un error ahí entonces pensar en eliminar, por ejemplo, el impuesto al patrimonio, que ya lo había anunciado el presidente el viernes y pasa Claro, esto, le va a tocar. Le va a tocar porque, mira, mantenerlo. dice en la revista Portafolio, Mm. dijeron ayer, un cálculo que alguien hizo, no sé de la metodología, no conozco, que esto puede costar 20 billones de pesos. También vi el dato, sí. 20 billones de pesos. Tres reformas tributarias. Bueno, ustedes los economistas que hacen los cálculos en reformas tributarias, por ahí tres, ¿no? Sí, si son 20 billones, vamos a poner que son 20 billones. Ah, Primer dato, los ciudadanos creen que con decir llegan las donaciones y el mundo va a llegar a arreglarnos esto. no, Las donaciones en plata representan entre el 1 y máximo el 3 o 4% mm, de esto. no, no salimos, salimos ¿Para qué somos es muy nosotros. útil las donaciones? Para que la gente esté pendiente de nosotros y esté cerquita y tengamos un efecto de transparencia y de confianza. Mm. Pues tienen que meterle a esto todas las fuentes. Hay un reto enorme. Doctor Everardo, cuando uno revisa la experiencia del Forex, casi que hay una unanimidad alrededor del éxito del mismo, pero le reconozco que googleando y mirando todos estos días, pues empieza uno a leer también notas de prensa y un periodista, creo que paisano de otros, que decía, no, es que el Forex fue un fracaso porque no logró tocar todo el tejido social en el departamento del Quindío, arreglaron la infraestructura, pero no la situación económica. De esa experiencia suya, de esa intervención del Forex, ¿reconoce algo que pudo gestionarse mejor y que puede gestionarse mejor para ahora? Claro, mira, yo lo dije en una entrevista en El Tiempo, terminando Sí. eso a 27 años, imagínate. Si yo hubiera tenido más paciencia Mm. y más empatía con los alcaldes, los gobernadores y los políticos, hubiera sido muy distinto. Porque ellos Porque, me masacraron. Porque una de las cosas que no he contado y me permite explicarlo es que los recursos no llegaban a las alcaldías ni a las gobernaciones. El alcalde y el gobernador podían participar pensando en proyectos, no en contratar nada. llegaban a ustedes, a Forex. Correcto, no iban a ellos. Y tú sabes que el gobernador y el alcalde quieren que les den recursos para ellos Claro, ejecutar. claro. Y luego ir al diputado que le apruebe la asamblea o al consejo que le apruebe. Nosotros no pasamos por ningún. Siempre es buscando cómo se hace más rápido. Esa vuelta, ese peaje no podemos tener. Pero usted cree Entonces, que en ese tiempo, y que pero interrumpo ahí, debió hacer más partícipe a los políticos, porque lo que todo el mundo dice, no, es que los políticos se tiran todo claro, y etcétera, claro. ¿En qué etcétera. sentido la participación? Sí. Que en todos los mecanismos de decisión pudimos haber involucrado más en decisiones, no en presupuesto, en Mm. decisiones. Pero como era una tensión tan fuerte que ellos se convirtieron en auditores, ¿puedes creer eso? Los veedores de eso fueron los principales auditores de este proceso, todo el Congreso de la República. Me hicieron 38 debates. Y, 38 debates, no estoy exagerando. mm, Entonces, si yo hubiera tenido más empatía, más paciencia, que hoy la tengo, creo, ya está, tengo más madurez, por supuesto, mm.
Eso porque yo tenía 25 años. Entonces, creo que hay una manera de abordar también para que ellos participen, pero no en lo que la gente cree que es tradicional, porque cree la gente que si la plata llega a mecanismos que no sean transparentes, con tantos dineros, sin que aún lleguen, la gente cree que ya lo robaron. Sí, porque es que ese es el miedo de todos. Y usted lo mencionaba ahorita, garantizar la transparencia para que haya como esa licencia social de la gente, decir, yo estoy creyendo en esta reconstrucción. Doctor Everardo, hablemos estos minutos de lo que va a pasar con el, bueno, usted ya mencionaba el costo de los 20 billones de pesos, pero hay otra variable que le quería mencionar y es que se están preguntando muchos por estos días, la variable de los seguros. En estas emergencias, ¿qué tanto responden? El que tiene un seguro de terremotos puede estar tranquilo. ¿Cómo fue esa Así, experiencia? Que creo que hace se 27 nota, años también era más precario. se nota tu análisis y has investigado. Mm, Tengo un dato duro, pero hay a que ver. darlo. En los desastres, cuando están involucrados caída de edificios Mm, inmobiliarios, ahí no están los pobres no tienen casas, los pobres no tienen edificios, tienen un casas. sí, Se cayó el estrato 3 y 4. Las experiencias de desastres dicen que lo más complejo de construir socialmente son volver a construir vivienda multifamiliar de edificios. claro, lo que usted Es donde menciona menos ahora. lecciones aprendidas hay. ¿Por qué? Porque los seguros, dependiendo del régimen de seguros, dependiendo del tipo de seguro que cada familia tenga, responde o no responde por la solución definitiva. Hay solo seguros que edificios tienen para zonas comunes. Mm, Hay gente que no tiene un seguro y no pagó un seguro porque era muy viejo, porque la ley de seguros es muy nueva y a usted, mientras esté pagando, puede pagar un seguro dependiendo del daño que tenga, dependiendo de la calamidad que tenga. Finalmente, para no enredar el asunto ante la gente, el tema es que si el tema de seguro no se resuelve, porque alguno de los apartamentos no tiene uno, ¿cómo se resuelve entonces la construcción? sí, sí, Por eso porque digo no hay que hay quien que meter tenga esto, la plata. Mm, mucha ingeniería, de que llaman los seguros, eso tiene un nombre, se me olvidó ahora, el tema de la capacidad de endeudamiento de cada actor, la capacidad de patrimonio que tenga cada damnificado y buscar la salida. Por ejemplo, yo encuentro ejemplos. Cuando no hay manera de que alguien no pueda pagar, a veces se construye el edificio a través de un sistema fiduciario y se pone dos pisos más. mm, Y esos dos pisos más ayudan a compensar costos que la gente no tiene cómo pagarlos. ok. Otros, mire, le cuento lo que la presidente en Venezuela, presidenta encargada del CIP, dijo. Yo voy a dar $70.000 por cada apartamento. Yo subsidio eso. Usted ponga el resto, hasta el 20%. Pero si mi apartamento valía 100.000 y otros 200.000, ¿qué hago? Sí, Es no, que voy a no. volver a construir un edificio de 70.000, un apartamento o uno de 200.000. Es que no me alcanzan los 70.000 porque mi apartamento tenía más metros. Ingeniería social. No es un problema solamente financiero. Esa conversación, ¿quién la va a acompañar? Sí, es un dilema muy, muy grande. Y ya para irnos despidiendo, doctor Everardo, Gracias, que ha Ricardo. sido muy, muy ilustrativa esta conversación, dos preguntas finales. Una es, ¿qué debe pasar con estas construcciones que van a llegar a renovar muchas ciudades? Hablaban, por ejemplo, yo estuve en Manizales, entonces conozco muy bien en Manizales y hablaban, el cable del cable a Milán, Manizales va a cambiar completamente, va a ser otra. Y eso es parte de esos estratos 4, incluso 5 en Manizales y así en muchas grandes ciudades, pero también en municipios. ¿Qué debe tenerse en cuenta para, digamos, repetir lo que pasó en Armenia, de que se construyó mejor? ¿Qué debe tenerse en cuenta en esa reconstrucción? Colombia ha avanzado mucho en los niveles de sismoresistencia. Eso tiene unas categorías complejas. Mm. Seguramente habrá que aumentarla por el golpe de la intensidad de este daño. Hay que poner más niveles de sismoresistencia porque puede superar eso. Pero eso también eleva Primero, los costos, ¿o no? claro, ¿ves? Mm. Entonces tiene que ver con costos. Claro. Segundo, si es una reconstrucción y lo que había que hacer tiene que ver con desarrollo, pensar muy bien. ¿Lo que se va a hacer se puede hacer ahí o hay que reubicarlo? Y si hay que reubicarlo, se puede pensar en algo del desarrollo, que sea una cosa importante de desarrollo urbanístico para la ciudad. Si es así, donde están ahora o para donde se van, hay gente habitando eso, van a conversar con las poblaciones y ese reasentamiento lo van a contratar con ellos, pero no lo van a acompañar. Mm.
Hay un edificio que se cayó en Manizales, por ejemplo, al lado del cable. Un ejemplo. Sí. Señores, ya les conté, los 10 familias no pueden volver a construir ahí. ¿Quién hace ese acompañamiento social? ¿Cómo así que no puedo? Mm, ¿Y cómo así que voy para otro lado? Ese resentimiento, ¿cómo se conversa? sí, Por eso total. le digo que falta mucho por aprender y esto forma parte de lo que es el fondo que debe hacer es la ingeniería social. Y cómo también responder rápidamente de manera equitativa e igualitaria. ¿Qué quiere decir eso? El ejemplo que está pasando hoy en Chocó. Lleva 2 días metido en Chocó el vicepresidente. Mm. Es lo primero que tenemos que atender, lo más lejano, lo que tiene menos capacidad. Le diría a alguien, pero es que Cali también está igual. Sí, pero allá hay manera, hay más capacidad de Sí, llegar. una institucionalidad, el tejido empresarial, todo. Entonces, lo que vaya a construir el gobierno, de fondo en su gobernanza, tiene que ser cercano a eso que te acabo de explicar. Y como le decía, ya para despedirnos, bueno, ¿ha hablado con alguien del gobierno? ¿Lo han contactado para contribuir con toda esa experiencia? Por ahora no, por ahora no. Muchos me han preguntado, porque a Sí, propósito de eso, realmente quien puso eso en moda fue una entrevista que me hicieron en la cadena Caracol. sí, señor. Y me hizo una pregunta como la que tú me estás diciendo. No, tú no, él me decía, el director del programa, Julio Sánchez, que si me llamaban yo qué iba a hacer, que si aceptaba. Y yo le dije, pues si estoy trabajando en La Guaira, que es lejos de Claro. mi casa y de mi gente, pues ¿cómo no va a hacerlo acá? Es lo único que yo he hecho, pero a mí nadie me ha llamado, nadie me ha convocado del gobierno, pero estoy haciendo cosas. No tienen que llamarme, a mí me llaman muchas organizaciones, muchos empresarios y yo estoy, por ejemplo, mañana tengo que irme para Cali a hacer una intervención allá y tengo una reunión con alcaldes y gobernadores, entonces estoy haciendo Mm, y lo haré, llamen o no me llamen del gobierno, mi papel en esta sociedad es que lo que he aprendido desde el FORE y he estado en Haití, en Chile, en Perú, en Ecuador, en Brasil, en mm, todos los desastres, ¿cómo no lo voy a contar y cómo no lo voy a claro. transmitir? Pues tiene el chaleco puesto por lo menos, que ese es Ah, lo sí, más sí, 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 sí. importante. El chaleco listo del Forec guardado 27 años, no guardado no porque vea que ha trabajado en todos estos desastres por Siempre todo me el lo pongo porque continente. cuando hay crisis me acuerdo, está Claro, preparado. claro, ahí para estar listo. Pues doctor, de verdad, muchas gracias por estos minutos, una conversación muy amena y muy, como Gracias, le decía Ricardo. ahora, ilustrativa de lo que está pasando. Muchas gracias por atendernos y por explicar lo que está pasando con esta tragedia del terremoto de este año. Gracias por permitirme explicar y lo más importante ser, ojalá sea sido con ruta pedagógica para que la gente comprenda la complejidad con cosas sencillas. Claro que sí, a ustedes también muchas gracias por ver, por compartir, por comentar este contenido. Nos vemos en una próxima conversación y de verdad un fuerte abrazo para todos los que la están pasando mal en estos momentos, los damnificados de este terremoto. Un fuerte abrazo, chao, chao.